Buenos días, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Estamos contentos porque estamos en la casa del Señor. Y hemos venido primeramente a adorarle, a bendecirle, a darle gracias, a recordar los padecimientos, los sufrimientos de Cristo. Y ahora pues vamos a escuchar la voz de Dios en esta mañana, a ver qué el Señor nos tiene. Siempre que Dios habla es para bien, para su pueblo. Siempre que Dios habla es para bien, aunque usted a veces lo vea como mal, pero dice la palabra de Dios que a lo que Dios ama todas las cosas les ayudan a bien. Es posible que Dios le hable a usted una palabra fuerte para corregirle, pero eso es para bien. Eso es para ayudarnos a crecer y levantarnos si estamos un poco caídos. Así que esperamos que en esta mañana la palabra de Dios hable a cada uno de nuestros corazones. Vamos a tener un momento de oración. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de toda gloria y toda honra. Te damos la más infinita gracias, Señor, porque hoy estamos aquí en tu casa donde hemos venido para adorarte, para bendecirte, pero también para escuchar tu palabra. Guíanos pues, Señor, y habla a cada uno conforme a nuestra necesidad. Por Cristo Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 8. Vamos a estar mirando algunos versículos ahí. San Mateo capítulo 8, a la altura del verso 23. San Mateo capítulo 8, versículo 23 hasta el 27. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. En esta mañana vamos a hablar bajo el tema: el Señor tiene el control. El Señor tiene el control de todo. Todo lo que se mueve, todo lo que vemos, el Señor tiene el control. Con eso en mente, hermanos, nosotros vamos a ver en esta porción que muchas veces a nosotros vienen pruebas, tribulaciones,
dificultades, tormentas fuertes, pero si sabemos que Dios tiene el control, hermanos, debemos estar seguros. En esta porción que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, también el Evangelio de San Lucas, y algunos de ellos dan algunos detalles que no lo da San Mateo. Por ejemplo, el Evangelio de San Marcos dice que aquel día cuando llegó la noche, eso fue de noche, le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y San Lucas dice: pasemos al otro lado del lago. Es decir, que ellos estaban en una orilla, Jesús estaba enseñando a la multitud, y luego que terminó, entonces le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado, crucemos el lago. Todos nosotros, hermanos y amigos, hemos emprendido un viaje al otro lado. Y lo más importante es que nosotros debemos estar seguros de que en ese viaje el Señor va con nosotros. Con los discípulos el Señor iba, pero hay un detalle que marca la diferencia en el viaje de ellos y el viaje de nosotros. El verso 23 dice: y entrando él en la barca, primeramente sabemos que el Señor estaba con ellos. Sus discípulos lo seguían. Y dice el 24: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, en el viaje de ellos y el viaje de nosotros? Que en el viaje de ellos el Señor estaba dormido, porque el Señor, cuando vino a este mundo, era Dios y también fue Dios hecho hombre. Y estando en su condición de hombre, el Señor sentía todo lo que nosotros sentimos. El Señor tenía todas las necesidades que nosotros tenemos. Él padeció todo lo que nosotros podemos padecer en este mundo. Dice el libro de los Hebreos que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. Él vino y practicó todas las cosas que puede pasarle a un ser humano. Entre ellas el sueño. Le daba sueño al Señor. El Señor le daba sed. ¿Recuerdan cuando fue al pozo de Jacob que instaló la conversación con la samaritana? Él le dijo: dame de beber, tengo sed. El Señor se cansaba ahí mismo en ese capítulo 4, dice: cansado y fatigado del camino. El Señor también le daba hambre. ¿Recuerdan cuando duró 40 días ayunando y se le presentó el diablo diciéndole, tentándole: si tú eres el Cristo, di que esa piedra se convierta en pan y come? Todo eso el Señor lo pasó. Y el Señor se hizo humano igual que nosotros, con la diferencia de que no hubo pecado en él. La Biblia dice que aunque Dios lo mandó a este mundo, pero no hizo maldad ni hubo engaño en su boca.
Entonces, la diferencia que hay en el viaje de los discípulos y el viaje de nosotros es que ya el Señor está glorificado. Ya el Señor no le da sueño, ya Él no se duerme. Ya usted puede llamarlo a la hora que usted quiera y Él está ahí, 24/7, como dicen. Los discípulos lo despertaron y clamaron a Él. Pero nosotros, sabiendo que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero y poderoso, debemos de clamar a Él cuando estamos en esas grandes turbulencias. En 1 Pedro capítulo 3, verso 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen maldad. El Salmo 37, verso 17 y 19 dice: claman los justos y Jehová oye y les libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los que quebrantado de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, ¿pero qué? Dígalo fuerte, de todas ellas le librará Jehová. Pero no quiere decir que usted no va a pasar por la prueba, porque mucha gente dice, no, a mí no me llega porque dice que de todo me va a librar. Él te va a librar, Él te va a ayudar, Él te va a socorrer en la hora de la prueba. Claman los justos y Jehová los oye. Los ojos de Jehová están atentos y sus oídos están atentos al clamor. Hermanos, tenemos un Dios que no duerme, que a las 3 de la mañana usted dice, yo no quisiera molestar al Señor porque a lo mejor está dormido. No, usted puede clamar a la hora que usted quiera. Usted puede ir al trono de la gracia en el momento que usted esté pasando. Usted va en un vehículo y te dice, quizás el Señor aquí no me oye. Sí le escucha en el vehículo. Si escuchó a Jonás en el vientre de un pez, ¿qué será a nosotros? Y como decía el himno, si Él cuida de las aves, ¿cuidará también de mí? El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Una persona pensando de dónde va a venir la ayuda. Y mucha gente pone su confianza y pone su fe en las cosas de este mundo, en los hombres terrenales. Pero el salmista dice, yo alzaré mis ojos a los montes y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se da la respuesta, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahí es que está nuestro socorro. Ahí es que está nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cuando estamos pasando por esa tempestad, como dice esta porción, que las olas casi arropaban el barco. Mire, eso es terrible. Quizás usted lo ha visto por película. Pero eso es grande, estar en medio de un mar turbulento, agitado. Y allí, usted pensando que va a perecer. Yo recuerdo que una vez Elías y yo navegamos en un barco de pesca. Él dio varios viajes y yo di un solo viaje, pero dije que no volvía más. Para comenzar, hermano, duré 3 días mareado.
Nuestro cuñado Paulino fue que nos enroló en ese barco. Oiga, y era a base de pastilla que yo estaba ahí. Cuando pude levantarme entonces, recuerdo que un día, hermano, el mar amaneció rabioso, que no se pudo trabajar. Los pescadores no pudieron bajar, nadie pudo trabajar ese día. Y eso fue un día terrible cuando yo veía ese barco que las olas lo elevaban más alto que ahí. Y cuando lo tiraban allá, yo decía, Padre, ayuda. Eso es grande, eso es terrible. Y usted sin ver tierra por ningún lado. Pero el Señor estaba con nosotros. Y es así, otro día amaneció que parecía un río. Todo el mar parecía un río. Hasta cuando las yolas iban, se veían cortando las aguas. Y tranquilito. Pero así es la naturaleza, así es Dios. Mire, cuando estos discípulos se ven en esta tempestad, parece ser que ellos se olvidaron que Jesús iba con ellos. Porque ellos trataron toda la noche y buscando la manera. Pero el Señor está ahí, que nada más hay que llamarlo. Hermano, a veces nosotros tenemos el problema encima. Y nos afanamos tanto y buscamos tanta ayuda. Y vamos allí, vamos aquí, y nos olvidamos que tenemos un Dios que nos oye y que está atento a nuestro clamor. Cuando estemos en esa situación, vayamos al trono de la gracia y allí encontraremos el oportuno socorro. El salmista dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El cristiano en sus pruebas, cuando está pasando por momentos difíciles, el cristiano no debe quejarse, hermano. La queja no es del cristiano. La queja es falta de fe. El cristiano tiene que confiar y poner su fe en el Señor. Su confianza debe ponerla en el Señor. Por difícil que sea la situación, Dios tiene el control de todo. Y Él es todopoderoso. Mire como dice ahí, superpoderoso. Nada más no es poderoso, todopoderoso. Y las cosas que nosotros estemos viviendo en este mundo, muchas veces la vemos imposible. La vemos demasiado grande, como ellos veían esas olas que arropaba el barco. Pero el Señor estaba con ellos. Cuando vienen las pruebas y las tormentas, debemos acudir al Señor, no a nadie más. Al Señor que puede ayudarnos. La gente que no conoce de Dios acude a muchas cosas. Cuando tiene un problema acude hasta los brujos, buscando solución. Pero nosotros acudimos a Dios, que es nuestro amparo. Los discípulos acudieron al Señor y lo llamaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Ese es el clamor que nosotros debemos elevar al Señor. Señor, ayúdame en este problema, estoy en tus manos. Dice el verso 25, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos. Como dije antes, ya usted no tiene que despertar al Señor.
sino que usted puede clamar ahí donde está, en el momento que se encuentre en el problema. Dice Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Ahora bien, hermanos, el Señor conoce nuestra situación. Él conoce nuestros problemas, nuestras dificultades que estamos pasando. Por Él le gusta que nosotros clamemos a Él. No se quede, el Señor sabe lo que yo tengo, Él me va a ayudar. Clame a Él, que Él quiere que clame. No dice aquí, clama a mí, que yo te responderé. Entonces clamemos, hermanos. No solamente una oración de pasada, una oración de clamor, como aquella oración que hizo Ana por un hijo. Una mujer que se derramó en lágrimas y delante del trono mismo de Dios. Y el Señor tuvo misericordia de ella. Y también puede tener misericordia de nosotros. Ahora, ¿cómo el Señor responde? Eso es interesante, porque a veces queremos que el Señor responda como nosotros queremos. Y no siempre es así. Decía un hermano en la célula que estábamos el jueves que el Señor responde de 3 maneras. Él tiene 3 formas de responder y nosotros tenemos que entender primeramente su voluntad y luego someternos a ella para que Él se glorifique en lo que le estamos pidiendo. Primeramente, el Señor responde sí e inmediatamente. Estos discípulos clamaron y de una vez el Señor se despertó y le dijo al mar que se calmara y al viento y todo se hizo bonanza. De una vez, Él no le dijo, después que crucemos de aquel lado es que ustedes van a tener la respuesta. No, ahí mismo, Él le dio la respuesta. Y muchas veces la respuesta llega inmediata. El ciego Bartimeo, cuando Jesús iba pasando por Jericó, clamó y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando le mandaba a llamar, le dijo, ¿qué tú quieres que te haga? ¿Cuál es tu problema? Y él le dijo, que reciba el que quiero ver, que reciba la vista. Y dijo, pues ya está hecho, gloria a Dios. Y así es, hermano, muchas veces el Señor responde en el acto. Yo recuerdo un día que a mí me tocaba predicar aquí. Y yo me levanté temprano y me fui a un sitio a repasar el mensaje, tranquilo. Y yo sufría de una gastritis. Y a mí se me metió ese dolor, hermano, pero un dolor fuerte, fuerte. Y yo recuerdo que le dije, Señor, ayúdame porque quiero predicar. Y eso fue, e inmediatamente yo sentí que el Señor me quitó ese dolor. ¿Por qué? Porque a Él solamente hay que clamarle y clamarle con fe, no dudando nada. Mire cómo Él reprendió a estos discípulos. Le dice, ¿por qué ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? Como que dice, yo no estoy aquí con ustedes. Yo no soy el que hizo el viento y que hizo el mar. Y que tiene el control de todo. Esa es la seguridad que nosotros debemos tener, hermano. Que el Señor tiene el control de todo. Y a veces responde de inmediato. También vemos que hubo un centurión que pidió al Señor que tenía un siervo enfermo que fuera y le sanara. Y el Señor le dijo, ve, que ya está hecho.
La palabra solamente, y cuando Él fue ya estaba hecho. El Señor responde, hermano. El Señor escucha. Y esa es la seguridad que debemos de tener, de que tenemos un Dios en los cielos que nos oye y responde. La segunda forma que Él responde es: espera un tiempo. Hay gente que no nos gusta esperar. Queremos la cosa ahora y ya. Rápido. Pero muchas veces el Señor nos dice: espera. Tiene que esperar, tiene que pasar por un proceso. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar. Si yo te doy la respuesta ahora, es posible que sea para mal. Y Él sabe cómo hace las cosas, hermano. Él conoce el futuro. A veces usted está necesitado de algo y dice: Señor, pero tú sabes que lo necesito. Mira cómo está esto, dámelo. Y Él dice: espera, tiene que esperar. Porque en esa espera Él te va preparando. Él te va ayudando y te va guiando. Yo recuerdo cuando tenía un motor 70, que yo traía a toda la familia aquí a la iglesia en un motor 70. La última vez que le dije al Señor que no montaba esa familia en ese motor 70 fue que un domingo en la mañana veníamos al culto y estaba lloviendo y nos caímos toditos en una esquina. Tuvimos que devolvernos todo sucio. Y allá le dije al Señor: yo necesito un vehículo. Pero ese vehículo no llegó de una vez así, míralo ahí. Sino que el Señor me puso a esperar y a su tiempo Él me lo dio. Porque es así, hermano. El Señor obra como Él quiere y cuando Él quiere. La tercera forma que el Señor responde es: que a veces dice que no. Y ahí sí no nos gusta. A veces dice que no. No, a eso no se puede. Y aquellos que tenemos hijos, mire, cuando los hijos le piden algo, un permiso, un juguete, y usted le dice que no. Esos hijos hasta se extrañan y rabian y comienzan a llorar y a hacer malcriadeza. Porque se le dijo que no. Pero hermano, cuando Dios nos dice que no, es porque Él sabe que ese no es beneficioso para nosotros. Aunque usted no lo entienda así, eso nos va a beneficiar. Mire, el apóstol Pablo, que fue un hombre grande, un hombre de Dios, que fue llamado. El apóstol Pablo dice, hablándole a los corintios, dice que a él le fue dado un aguijón en su carne para que no se gloriase. Y dice que era un mensajero, un emisario de Satanás. Mire que Dios a veces usa a Satanás. Un emisario de Satanás dice que lo abofeteaba. Cuando él quería sacar el pecho y quería gloriarse porque era un hombre grande, ese aguijón lo humillaba. Entonces dice él que él rogó al Señor 3 veces
para que el Señor le quitara ese aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta? Que no. Ese aguijón no se va a quitar, va a seguir ahí. Pero le dio la gracia, que es lo más grande que puede tener un cristiano. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo lo entendió. Y dice más abajo: y yo de buena gana me gloriaré, porque entonces cuando yo soy débil es que soy fuerte en Cristo. Gloria a Dios. La fortaleza, hermano, que muchas veces el Señor nos quiere dar en medio de la tribulación, es para Él glorificarse. Es porque a veces tiene que humillarnos. A veces tiene que hacernos pasar por un proceso para que nosotros entendamos que la gloria es de Él. Para que no nos gloriemos y nos creamos que somos alguien. Porque muchas veces el Señor nos ha puesto en algunos puestos, en algunas esferas. Grandes evangelistas, grandes predicadores, y creen que son ellos que están haciendo la obra. Eso es Dios que está haciendo el trabajo a través de ellos. Simplemente nosotros somos siervos del Señor. Nosotros somos el vaso donde el Señor deposita todo aquello que va en bendición para cada uno de ustedes. Por eso, hermanos, el orgullo no debe estar en nosotros. La arrogancia no debe estar en ninguno de nosotros. Que yo soy el que más sé, que yo sé de Biblia y que conmigo hay que hablar porque yo soy el matatán, que yo... Nada de eso. Dios es el que merece toda gloria y toda honra. Y si algo somos es por la misericordia y la gracia de Él. Debemos gozarnos en nuestras debilidades. Debemos gozarnos cuando el Señor no nos da una respuesta positiva. Debemos entender de que algún propósito Dios tiene con esto que yo estoy pasando ahora. Él no obra al azar. Él nunca inventa. Él siempre hace las cosas con un propósito. Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el propósito del Señor. Señor, ¿cuál es tu propósito en esto? Y siempre el propósito será de que nosotros glorifiquemos su nombre. Cuando estemos en situaciones difíciles, hermanos, y clamemos al Señor, tengamos en cuenta estas tres respuestas que Él puede dar. Él puede contestar en el momento y puede quitar el problema. Él puede decir: espera un poco, espera un poco. Como hay gente hoy en día que dicen: pero yo estoy cansado ya de clamar al Señor. Decía Elías que la esposa que tiene Nene, el hermano de nosotros en Angostura, esa hermana duró 20 años clamando por un esposo. 20 años pidiendo un esposo. Y el Señor le decía: espera, espera que hay uno en Angostura, espera. Y a su tiempo se lo dio. Vaya a ver cómo vive esa mujer ahora, como una reina en Angostura. Porque así es que el Señor obra. El Señor no te da a ti nada que no sea de valor, nada que no sea para que tú lo disfrutes y tú tengas bendición de Dios. Cuando nosotros vemos que el Señor obra en alguna dificultad que tenemos, nosotros nos quedamos maravillados. Estos hombres, cuando vieron que el Señor
calmó la tempestad. Cuando vieron que todo se hizo bonanza, se quedaron maravillados. Y dijeron, ¿y quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Yo quisiera decirle algo a los amigos ahora en esta pregunta. Quizá usted pregunta, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es el Señor? Que esta gente predican, que es un Dios poderoso. Quiero decirte que ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Que ese es el Dios que creó todas las cosas. Él es el alto, el sublime, el gran yo soy. Él es el alfa y omega. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A ese nosotros servimos, adoramos y le damos toda gloria y toda honra. Pero también Él es el Salvador de tu vida. Por medio de Cristo, Él vino a este mundo, se hizo hombre, padeció, sufrió lo indecible, fue a la cruz, murió, pero al tercer día Él resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Ese es el Señor que nosotros adoramos y te lo presentamos a ti como la única opción de que tú debes entregar tu vida a Él. Y a los hermanos, el Señor puede calmar la tempestad nuestra en un segundo, en un momento. Para Él no hay nada imposible. Pero también, si Él no calma la tempestad, Él nos va a calmar a nosotros. Como lo hizo con el apóstol Pablo, cuando era llevado a Roma, cuando apeló al César, que en el mar se levantó una gran tempestad que duró 14 días. Y ellos naufragaron y el barco hasta se rompió y fueron a parar en una isla. Pero Pablo le dijo a los prisioneros, señores, el ángel de Dios me ha dicho en esta noche que ninguno de nosotros va a perecer. Así que estemos seguros porque todos llegaremos a nuestro destino. Si Él no calma la tempestad, entonces me calma a mí. Te calma a ti, te dice, está tranquilo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo te llevaré al lugar seguro. ¿Y dónde es que vamos a llegar al lugar seguro? Al reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de los cielos. Y que esta leve momentánea que estamos pasando, esta tribulación que es leve y momentánea, no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, si estamos sufriendo aquí, reinaremos allá. Y esto es por un poco de tiempo, comparado con la gloria que vamos a disfrutar en los cielos. Así que animémonos y clamemos al Señor para que si no calma la tempestad, entonces nos calme a nosotros. Nos dé paz, nos dé seguridad, nos aumente nuestra fe y nos dé la confianza de que en Él, en la barca, todo marcha feliz, como dice un coro. Yo no sé cuál es tu tempestad que tú estás pasando, pero todos vamos cruzando ese mar turbulento de este mundo. Y dice el Señor que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos que Él ha vencido el mundo. No tengas temor, confía en Dios. Pon tus problemas en las manos de Dios, que Él tiene el control de todo. Llámese todo, hasta una hoja, dice la Biblia, que no cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. Así que
Animamos a aquellos que están pasando por pruebas y dificultades. Animamos a aquellos que tienen dudas, que su fe muchas veces está flaqueando, a confiar de todo corazón en el Señor, para que entonces de Él venga, de su presencia vengan tiempo de refrigerio y tiempo de paz. Y a los amigos les reitero, refúgiese en Cristo, para que cuando venga esa tormenta, Cristo esté en su barca y usted pueda llegar a puerto seguro. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde y damos gracias por este momento.